Hola, bueno, vamos a continuar con nuestra serie 52 días de Good News. Hoy vamos al episodio número 9 y vamos a justamente a reflexionar en torno a la lectura del Evangelio que se hiciera en la misa de este día de domingo 22 de octubre del año 2023, justamente tomada del Evangelio de San Mateo, capítulo 22 del 15 al 21. En esta lectura, luego de la experiencia de vivir la misa y escuchar la homilía, justamente se recuerda el momento en el que Jesús eh, lo colocan a prueba. Es un ejercicio muy, muy constante que se da en la vida de Jesús en el caminar por nuestra historia. Yo siempre hablo de Jesús en su contexto humano, 100% humano, 100% divino, o sea, verdadero Dios y verdadero hombre, como lo proclama el dogma. Jesús tuvo que vivir con la osadía de los que se sentían dueños de la verdad. Yo creo que una de las parábolas más que explica mejor lo que ocurre muchas veces con la fe, y esto pasa en el judaísmo, puede pasar en el cristianismo y también en el islam, es cuando las cabezas, sacerdotes o fariseos o escribas, gente que estaba llamada a entender la palabra y transmitirla al pueblo, pues se apoderan de ella y después no puede haber ningún tipo de interpretación diferente a la de ellos, cuando realmente lo que debemos es velar y cuidar por lo que ya está revelado, por lo que ya está interpretado y que es lo que Dios justamente nos trae en el Evangelio. Eh, Esta gente pues quería poner a prueba a Jesús, y la pregunta que le hace, que recuerda el Evangelio de este día, no es poca cosa. Era una pregunta una respuesta, mejor dicho, que por donde te metieras tenías la de perder. A Jesús le preguntan si era lícito, si era correcto pagar el tributo al César. ¿Qué era el tributo? Pues un impuesto, que además para el judaísmo en general, el pueblo hebreo, era un yugo, literalmente. Por eso es que los publicanos eran tan mal vistos, porque ellos cobraban el tributo al César y además se quedaban con una pequeña porción para ellos, o sea, cobraban de más. Y estas personas vivían estranguladas literalmente, ¿no? A merced de que les pudieran quitar todo, apresarlos o hasta matarlos. Proclamar que no se debía pagar tributo al César era entrar en una franca rebeldía contra Roma, y eso era motivo de cárcel y cuidado, sino hasta de muerte. Pero proclamar que sí era lícito pagar el tributo al César era hacer a Jesús cómplice de los principales, en ese momento, enemigos de los judíos. Los judíos habían tenido ya varios pueblos opresores: los asirios, los babilonios, em, en cierta forma los persas, aunque fue en el reinado de Ciro que justamente el pueblo de Israel recibe el edicto, la proclama de que podían volver a Jerusalén. Pero es un pueblo que venía de una tradición de esclavitud luego de reinados majestuosos y de haber conocido la experiencia de tener su propia tierra y sus propios reyes. Cuando Jesús escucha esta pregunta, responde de una manera magistral, porque bueno, no podíamos esperar menos de nuestro Señor, porque Él con calma responde una pregunta con otra pregunta. Eso lo vemos mucho en Jesús. Y dice: ¿de quién es la cara que sale en esa moneda, en la imagen de esa inscripción? Y le respondieron: del César. Entonces Jesús dice: bueno, denle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Yo no quiero hacer de esta reflexión un contenido muy político, porque, mire, como venezolano que soy, que ya próximo a cumplir 42 años al momento que hago esta grabación, eh, ya llevo más, no exagero, llevo desde 1998 que empezaron las campañas, gana Hugo Chávez Fría la presidencia de Venezuela. Pudiéramos decir desde 1998, aunque él toma el poder en el 99, hasta el 2024, estamos hablando, 23, perdón, estamos hablando de unos 24, ya hacia 25 años de conocer un único sistema de gobierno que además, con todos los entuertos que ha tenido,
nos ha hecho a los venezolanos que bueno, no hemos estado a favor de esta forma de gobernar, vivir muchas frustraciones. Y además, algo que yo he aprendido es, más allá de decepcionarme de la política, porque creo que decir esto en estos tiempos no es políticamente correcto. Entonces lo voy a decir de otra forma. He aprendido a no colocar toda mi confianza y todas mis esperanzas en la política, sino que entiendo, y eso también te lo da, no es que yo lo tenga, pero eso es uno de los beneficios que te da el recibir del Espíritu Santo el don de ciencia. Es entender que Dios camina en la historia y que las cosas que pasan no son ajenas a su voluntad. Por eso, cuando, para que entendamos lo que quiero decir, yo coincido con la mayoría de las personas que piensan que Venezuela ha tenido uno de los peores gobiernos, que ha aprendido, si se puede decir que ha aprendido a gobernar gobernando. Y eso ha generado muchas heridas en la sociedad venezolana, muchos momentos traumáticos, como por ejemplo años 2016, 17 y 18, donde hubo una escasez de comida, pero literalmente brutal. Más fue el año en que nace mi hijo, en el año 17, entonces no se conseguían pañales, vacunas. Y sin embargo, Dios nos protege, Dios nos cuida y nos permitió salir adelante a pesar de todo esto. Hay personas que en este sistema de gobierno se enriquecieron muchísimo, hicieron mucho dinero y todavía gozan de esos beneficios. Lícito o no lícito, se enriquecieron. Y hay otros que perdieron todo. Entonces, como le digo, hablar de estos temas es muy sensible porque estoy seguro que en los gobiernos de Acción Democrática y de COPEI, siguiendo con la historia de mi país, Venezuela, también ocurrió lo mismo. Gente que se benefició muchísimo, que se enriqueció, y gente que perdió todo. Gente que no tuvo oportunidades de estudio, fue, además hay que decirlo, todo el rancherío que hay en mi país, sobre todo en Caracas, todos los cerros llenos de personas valiosas, ojo, pero que lamentablemente por un descontrol urbanístico, sin pensar en una ciudad, sin tener una estructura urbanística de ciudad, eso se permitió un gobierno antes del que actualmente, del sistema que nos gobierna. Entonces hago todo este preámbulo porque recojo las palabras de Jesús ante Pilato. Cuando Jesús le decía a Pilato, tú no estarías allí gobernando si no se te hubiese dado ese poder desde lo alto. Y por eso digo, aunque no guste lo que voy a decir, que gobiernan quienes tienen que gobernar. Dentro del marco de la vida de las sociedades, así se vio, por ejemplo, cuando el reino de Israel, Dios previamente había profetizado y había sido su voluntad que se dividieran el reino del norte y el reino del sur, porque Roboam, que era el hijo de Salomón, había hecho desastres, estaba gobernando muy mal. Entonces, a razón de esa locura, Dios permite que Jeroboam, que luego también terminó siendo un rey muy malo, se apoderara del reino del norte. También lo permitió, por ejemplo, también tuvo palabras para Nabucodonosor, que era un caldeo de la Babilonia antigua, en los tiempos de Daniel, del profeta Daniel, y tenía palabras para él. Y a veces también, por ejemplo, cuando ves la historia de Nínive, que era justamente la capital de los asirios, un régimen terrible, cuando manda a Jonás a decirles que la ciudad va a ser destruida en 40 días, la decisión del rey de Nínive contra todo pronóstico fue la conversión y escuchar. Lo cual quiero decir con esto, que no hay gobernantes tan buenos que merezcan todo mi corazón y mi amor, ni gobernantes tan malos que merezcan todo mi desprecio, sino que sencillamente eh, prefiero colocar mi corazón en las manos de Dios y darle a Dios lo que es de Dios. Eh, Cuando se avecinan procesos electorales en mi país y en todas partes, por lo menos hoy hago esta grabación y en este momento se están llevando las elecciones en Argentina. La gente se vuelve como desquiciada, ¿no? Y empiezan a señalarse, pero es que tú no votaste, pero es que sí votaste, pero ¿cómo se te ocurre votar por este? Y empieza la gente a discutir. Y en el corazón, de verdad, yo les digo, ojalá tuviéramos ese ardor por discutir la gracia, la santidad y las cosas que verdaderamente nos deberían importar. Por eso recuerdo un padre
en paz descanse, el padre Carlos Alonso, un sacerdote agustino recoleto, sacerdote que quise muchísimo. Él decía que a veces Dios en nuestras vidas tocaba teclitas, y una tecla puede ser una enfermedad, un accidente, y no es que Dios, esto lo aclaro, no es que Dios sea un sádico que le guste vernos sufrir, pero a veces esas teclitas nos resitúan y nos hacen ver lo que realmente es importante. Cuando una persona se encuentra con la realidad de que puede morir por una enfermedad, por un accidente, o porque ya está anciana y porque está llegando al final de su vida, ya todas las demás pasiones humanas no importan, son irrelevantes. Es lo que por lo menos hoy también recordaba con los muchachos de primera comunión, que estoy retomando el ser catequista, y con niños además, con mi esposa, un apostolado que estoy experimentando por primera vez con ella, en familia. Es bonito. Puede ser un poco agotador, pero es bonito de verdad vivir esa experiencia. Y les recordabas a ellos la importancia, lo que enseña la palabra de Dios, de no apegarnos a las pasiones del mundo. O sea, no dejarnos seducir tanto por lo que el mundo ofrece. Mire, ningún candidato, ningún presidente al que tú te descuellas apasionadamente por él, va a voltear ni siquiera a mirarte. El ejercicio, cuando uno está ejerciendo la autoridad, y por eso Cristo hace esa salvedad importante, estas personas son servidores públicos. Y Jesucristo nos enseñó que el liderazgo es el que le lava los pies a los discípulos, el que sirve, no el que llega a ser servido. Entonces yo creo que nosotros en términos de política, de ejercicio del poder, de verdad que estamos muy en etapa, no hemos evolucionado, no hemos llegado a donde tenemos que llegar. No con esto creo que los tiempos de reyes y de monarquías de dictaduras hayan sido mejores que los tiempos de la democracia. Al final una persona decía, una vez la escuché, no recuerdo su nombre, decía, la diferencia de la democracia a la dictadura es que en dictadura roba uno y en democracia roban todos, o roban varios, roban muchos. Es verdad que hay reyes que han sido santos, cosa que la democracia no ha dado. Yo no recuerdo, puede ser que me equivoque o puede ser que en la posteridad corta aparezca alguien y este video quede obsoleto en este comentario que voy a hacer, pero la democracia no ha dado santos. En ningún partido político puede decir, y menos en mi país, donde ni siquiera tenemos todavía, hay que decirlo, un santo canonizado. Tenemos al beato José Gregorio Hernández, a la madre Carmen Rendiles, a la madre Candelaria y a la beata María de San José, todos son beatos. Pero en ese nivel de congregaciones, de gente que de verdad vivió al servicio de los demás y al amor de Dios, y todavía no hemos llegado a la canonización, pues más distante veo yo el tema de la santidad política. Y por eso también como cristianos, como católicos, tenemos que sosegarnos a las pasiones y empezar a evaluar un poquito más los contenidos. ¿Qué ofrece una persona cuando se ofrece la candidatura? ¿Vas a favor del aborto? ¿Vas a favor del matrimonio homosexual? ¿Vas a favor de, no sé, de la legalización de las drogas en las aulas, que son leyes que van a afectar a tus hijos? ¿Vas a favor de quitarle la patria potestad a nosotros los padres cuando estemos en contra de una decisión del Estado? Esas son cosas que están pasando en el mundo. ¿Estás a favor de la eutanasia? Todo eso tiene impacto directo en la vida social de las personas. Pero hay quienes te dicen, no, vale, pero eso es menos relevante ahorita. Ahorita tenemos que sacar a esta gente y más adelante vemos qué hacemos. No es la mejor solución. La mejor solución es siempre escuchar a Dios y escuchar los tiempos de Dios. Yo estoy convencido que Jesucristo, y más lo digo con propiedad, Jesucristo no se involucró en política, más bien hizo escándalo porque a romanos y a samaritanos y a los judíos los trataba igual. Y a veces los ponía de ejemplo. Ponía ejemplo al samaritano, le hace el milagro del centurión y dice que no había conseguido en todo Israel más fe que la de aquel hombre. O sea, comentarios ofensivos para un judío. Pero ese es el talante de Jesús. Jesús no se, más lo dice, ya lo he dicho en otras oportunidades, lo dice en el Evangelio, según San Juan, en el capítulo 2 hacia el final, que él no se dejaba impresionar por nadie, porque él sabía lo que había en el corazón de cada quien. Entonces mi confianza está puesta en Dios. ¿Creo en los procesos electorales? Sí. ¿Creo que a la sociedad, a las leyes hay que respetarlas? Sí. También lo aprendemos del rey de David cuando no era rey, cuando tuvo en sus manos a Saúl, que era el rey, ungido por Samuel.
y lo pudo haber matado. Y el mismo David dice a uno de sus soldados, de sus cercanos, le dice, salve Dios de yo matar al ungido de Dios. Entonces, las personas que están investidas de autoridad, yo sí creo que hay que respetar esos cargos. Creo que las sociedades caminan bien en la medida en que cada quien hace su trabajo con honestidad, pero mi Dios no está en la política, mi Dios no está en los candidatos. Al final los estados siguen caminando, eh, siguen llevando su ritmo y nuestras vidas están a veces muy divorciadas del quehacer político, porque al final cuando a ti te da una enfermedad o a mí, cuando a ti te pasa a alguien o a mí, no es ese candidato por el que tú votaste el que va a responder por ti. Es tu familia, son tus afectos, son inclusive personas de la iglesia con quien haces vínculo social, de fe. Entonces Jesucristo creo que aquí nos hace un llamado de atención, inclusive a los sacerdotes, que a veces se paran en los púlpitos a hacer arenga política, de un lado o de otro. Es no desvirtuar, entender que las cosas de Dios es la santidad, la gracia, la conversión, la misericordia, la justicia, la verdad, la fidelidad al mensaje de salvación. Y eso no tiene desperdicio porque la política no pierde tiempo hablando de religión. Más bien la execra, piensa que eso no se debe hablar. La religión a las iglesias, con los curas. Y nosotros cada vez perdemos más espacio. Ya ni siquiera los colegios católicos podemos decir, en su gran mayoría, están cayendo muchas veces en la mundanidad, y hay que decirlo también. Y tú lo ves por sus frutos, o sea, cuáles son los frutos de santidad, de vida sacramental de sus egresados, de creer en el matrimonio por la iglesia, de no creer en el aborto. Ha pasado en colegios. Hablaba un sacerdote de una experiencia en Bogotá. Yo tuve una experiencia, me reservo el colegio también, con un grupo de jóvenes ya de bachillerato, donde se les preguntaba quiénes están a favor del aborto y solamente 3 personas de 30 no estaban, promedio 30, no estaban a favor del aborto. Los demás todos estaban a favor y estábamos dentro de una capilla haciendo una actividad justamente por la vida. Entonces, algo no estamos haciendo bien. Algo no estamos haciendo bien y me involucro, no estamos haciendo bien. Entonces Jesucristo nos invita a pensar si verdaderamente estamos atendiendo las cosas de Dios o nos estamos enfocando tanto en las cosas del César, que al final lo que nos apasiona es la mundanidad, y vivimos la política como vivo yo un juego Caracas Magallanes donde voy por el Caracas, y quiero que siempre gane el Caracas y sea campeón el Caracas. O sea, el deporte es el deporte, nos apasiona y qué chévere, qué bonito, pero Dios nos enseña a no ser, fíjate que Jesucristo, que era tan sutil, comienza diciendo, hipócritas. Eso está en el Evangelio. Léanlo, capítulo 22 del 15 al 21. Él nos dice, quizás hoy a nosotros, hipócritas, porque tratan de sorprendernos. ¿Cuánta gente no le ha reclamado a Jesús con honestidad en mi país, Venezuela? ¿Cómo ha permitido que esta gente nos gobierne tanto tiempo? Quizás Él nos diría hoy, porque a Dios hay que darle lo de Dios, porque al tener otro sistema político no veo que a ti te vaya a ser más santo, ni menos santo, porque creo que me han abandonado y me quieren utilizar para sus arengas políticas, para sus banderas ideológicas, pero al final su corazón no está conmigo. Una reflexión dura, quizás no guste, pero es lo que me inspira un evangelio como el de hoy. Reconocer que más le he dado tributos al César que a mí mismo, Señor. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la oración.